¿Qué tal, mis estimados hermanos? Sean todos bienvenidos una vez más a una predicación más acerca, cierto, de los tiempos del fin. Hoy, cierto, vamos a hablar ya, cierto, hemos hablado acerca de los testigos de Jehová, acerca, cierto, de sus falsos profetas, de las falsas doctrinas que ellos enseñan, y hoy vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica. La verdad es que me he sorprendido por el hecho de que en un grupo de debate que está mi hermana, cierto, han aparecido muchas personas católicas defendiendo su fe de una manera que Dios no acepta ni ha determinado. Y si hay una persona, cierto, que leemos, porque yo le he dado los videos a mi hermana en donde sale, cierto, todas las cosas que la Iglesia Católica ha hecho a través de los años y que están escritos en la palabra de Dios conforme a su divina voluntad. Y siempre esa persona ha dicho, no, que la Iglesia Católica es la verdadera, que la Iglesia Católica es la verdadera y que todas las demás son sectas. Repito, cierto, en este video, como en videos anteriores, que este video no es para juzgar, no es para criticar o para atacar, sino que solamente es para poder enseñar, para poder instruir, para que puedan abrir sus mentes y se den cuenta, cierto, en este tiempo del fin, cómo Satanás está usando a sus agentes para poder engañar a las personas y mucho más se pierdan. Esto va a ser una serie de videos seguidos porque con la Iglesia Católica hay mucha información que uno puede sacar, puede hacer videos. Por lo tanto, seguramente van a ser unos 3 o 4 videos de la Iglesia Católica, pero van a ir por partes. Me sorprende mucho lo que comentaba esta persona católica, que decía, cierto, que a pesar de que se le mostraba con pruebas las cosas que la Iglesia Católica hacía hace años atrás, decía no, que era mentira, que eran noticias amarillistas para perjudicar a la iglesia, pero seguramente esta persona, como siempre digo, tienen que verificar a través de la escritura o a través de hechos históricos y a través de la historia humana si lo que está hablando el predicador es cierto o no es cierto, para poder corroborar si él está hablando conforme a la Santa Escritura. Por eso, queridos amigos, hoy he querido hablar acerca de ustedes, acerca de la Iglesia Católica. Una de las cosas que me sorprende es acerca, cierto, de las cosas que son de falsedades de María. Cierto, han escuchado decir, cierto, que María es la Madre de Dios y que por lo tanto debemos adorarla y que si no la adoramos nos vamos a ir al infierno, o que María, cierto, es intermediaria entre Jesús y nosotros, cuando la Biblia no lo dice así. Pero ¿de dónde salió este aspecto de que María era nuestra madre? ¿De dónde sacaron los católicos este texto para decir que María es nuestra madre? Y el texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27, y dice así, mis estimados hermanos, en el nombre del Señor. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo que él amaba, que es decir Juan, y dice, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Pero cuando Jesús se refiere a que María es su madre, se refiere a su madre terrenal, no su madre celestial. ¿Qué quiere decir? Cuando Jesús le dijo a María, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre, no quiso decir que María es nuestra madre. Lo que quiso especificar el Señor Jesucristo es lo siguiente. Cuando tú aceptas a Jesús y entras a la iglesia, encuentras una familia en la fe. Encuentras a tu hermano, encuentras a tu hermana, encuentras a un tío, una tía, a un padre. Cuando Jesús dijo eso, Juan, ahí está tu madre, y a María, ahí está tu hijo, quiere decir que eran una familia en la fe. No que María era una divinidad y que teníamos que adorarla. Si ustedes revisan del Génesis al Apocalipsis,
No hay ningún texto bíblico, perdón, que diga que debemos adorar a la Virgen María. En ninguna parte dice eso de la Escritura. Por lo tanto, esto es una falsedad que la gente católica está, cierto, instruyendo a su gente para que puedan ser engañados. Una vez más le comento, cuando el Señor Jesucristo le dijo estas cosas a ellos dos, a María y a Juan, pasaron a ser una familia en la fe, porque todo aquel que cree en Jesucristo, se entrega a Él y acepta su fe, pasa a tener una familia en la fe. Así, cierto, como sale en Hechos 5, cierto, donde sale que la gente vendía sus heredades y las cosas las traían a los pies de los apóstoles para repartir a cada uno sus necesidades. Ahí se demostraba, cierto, el amor al prójimo. Y quiere decir, cierto, que todos eran una familia y se preocupaban por cada uno de los miembros de la iglesia para que no le faltase nada. Pero se refiere a los padres en la fe, en la iglesia que es la familia. Y en general, cierto que toda la cristiandad es una familia. Eso es lo que Jesús quiso decir con estas palabras. Vamos a ver qué nos dice, cierto, aparte de las falsedades sobre María, en Mateo 12:46. Mateo 12:46 al 50, ¿cierto? Aquí, cierto, mira, aquí hay un versículo muy clave en el cual Jesucristo demuestra y dice que María no es su madre espiritual, no es su madre celestial, que no es su madre, porque el Señor dice algo muy claro aquí, y aquí enfatiza que nosotros no debemos adorar a la Virgen María, no debemos orarle o hacerles peticiones, porque ella era simplemente un ser humano, un instrumento que Dios utilizó para tener al Hijo de Dios, porque fue escogida. Así como tú y yo somos escogidos en esta tierra para poder llevar el Evangelio adelante. Somos hijos de Dios, pero también somos instrumentos para llevar la palabra de Dios para salvar a otros. Dice lo siguiente en San Mateo 12, capítulo 12, versículos 46, dice lo siguiente. Mientras Jesús estaba aún hablando a la gente, llegaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Miren el contexto. Está hablando acerca, cierto, de que Jesús a lo mejor estaba en una parte predicando y de repente llegó una persona, cierto, dice que es cierto que llegó su madre y sus hermanos porque quería conversar con él, cierto, y luego llegó una persona diciendo, cierto, que su madre y sus hermanos los estaban buscando porque querían hablar con él. Y aquí viene, hermanos, el texto específico en donde dice que María no es su madre celestial, donde dice que solamente que es su madre terrenal. Pero, y aquí el Señor clarificó que dice que no se le debe adorar a la Virgen. Por lo tanto, dice lo siguiente, versículo 48. Él respondió al que le hablaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículo 48, versículo 49. Y señalando a sus discípulos dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. No nombró a María como su madre. ¿Qué es lo que dice el 50? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Son los hijos de Dios que han aceptado la fe de Jesús y que tienen una familia cristiana y que andan, cierto, evangelizando a las personas. En el texto bíblico del Génesis y Apocalipsis no vas a encontrar en ninguna parte de la escritura donde salga que María estuvo predicando el evangelio. Lo más grande que hizo María fue solamente testificar que ellas fueron al sepulcro de Cristo y que Cristo no estaba, y testificaron que un ángel le dijo que Jesús había resucitado, pero solamente quedó en los apóstoles, que ellas testificaron a los apóstoles, pero en ninguna parte dice que ella predicó el evangelio.
Por lo tanto, cierto, dice el Señor Jesús, dice que solamente sus hermanos, sus padres, sus madres, son aquellos que predican el Evangelio y hacen la voluntad de su Padre. Es decir, los que llevan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas necesitadas y a las personas para el avance del Evangelio. Vamos a ir a Juan 14:6, que ahí hay otra cosa acerca de la falsedad sobre María, ¿cierto? Juan 14:6, que es cierto, una de las cosas que decía esta persona católica, porque en este chat de debate cristiano, decía que María era nuestra intercesora entre ella y Jesús, entre Jesús y nosotros. Pero la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis no menciona a nadie como intercesor entre Jesús y nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es intercesor entre él y su Padre. No se ha mencionado absolutamente nadie más. No se dice en la Escritura, María es intercesora entre nosotros y Jesús, o pídale a María, ¿cierto? Que interceda por nosotros Jesús. No, en la Escritura no dice absolutamente nada de eso. ¿Y qué versículo dice, cierto? ¿Quién es el único que puede interceder por nosotros? ¿Quién es el único que puede, cierto, presentarse al Padre para nosotros y que no hay ningún otro intercesor? Juan, cierto, 14:6 tiene la respuesta y dice lo siguiente. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo que solamente Él es el intercesor, Él es el camino, Él es el único nombre por el cual los hombres van a ser salvos. Como dice Hechos 4:12, ¿cierto? Que bajo ningún otro nombre se le ha dado a los hombres en el cielo en quien podamos ser salvos y no solamente por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura dice que solamente Jesús es intercesor. Solamente Jesús es intercesor. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí queda evidentemente, ¿cierto? Claro, de que María no es intercesora entre nosotros y Dios o entre nosotros y Jesús, porque no se menciona en la Escritura en ninguna parte que diga a Jesús, órenle a María para que ella interceda por ustedes hacia mí para que yo pueda interceder al Padre. No, no dice eso la Escritura. Y la verdad es que yo me quedé conmocionado y me quedé pensando, ¿cierto? En la forma categórica, ¿cierto? En la que decía este hombre, no, que la Iglesia Católica era la verdadera y que todas las demás son sectas. Pero ¿qué es una secta? Muchas personas dicen, no, son sectas. Pero ustedes, ellos saben qué es lo que es una secta o qué hay que hacer para identificar una secta. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice que una de las características de las sectas es que dice, si alguno viniere y enseñare otro, en el libro de San Mateo dice, si alguno viniere y enseñare otro evangelio distinto al que yo os he enseñado, es cierto, no dice secta, pero dice que es cierto un falso profeta. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Los que están en una iglesia falsa. Y la iglesia falsa, ¿cierto? Es una secta. Ese es el primer tip. ¿Y qué pasó? La iglesia católica dice, cierto, que María es nuestra madre, cuando Jesús dice que no es nuestra madre. Ahora, cierto, la iglesia católica dice que nosotros tenemos una intercesora entre Jesús y nosotros, que es María, pero la Biblia específicamente dice que en ningún momento María es nuestra intercesora. Ahora la palabra de Dios dice que nosotros debemos adorar solamente a Dios. Y por lo tanto, cierto, los católicos dicen que nosotros debemos adorar a María. Pero si los mandamientos dicen que yo debo adorar solamente a Dios y solamente al servir, ¿de dónde sacaron los católicos que nosotros debemos adorar a María? No hay, palabra bíblica para eso. En la Biblia no está escrito. Si no, no diría la escritura que tenemos una intercesora entre Jesús y nosotros, que sería María, pero en la Biblia no lo dicta así. Solamente dice que el único intercesor es Jesucristo.
en uno de estos días, ¿cierto? Voy a subir unos videos en donde dice, ¿cierto? Este católico, ¿cierto? Que atacó bastante. Que unos videos donde sale, ¿cierto? Como 2 o 3 videos que tengo, donde sale el Papa, ¿cierto? Diciendo que, que es cierto que la vida de Jesucristo humanamente hablando terminó en un fracaso de la cruz, que es una blasfemia muy grande. Y otra, ¿cierto? Donde dice que la Biblia, ¿cierto? Cuenta la historia del fracaso de Dios, que es una blasfemia increíble. Seguramente va a ver, a lo mejor va a encontrar mi video, esta persona católica va a decir que eso es mentira y que es mentira y que es mentira y que son noticias amarillistas y es calumnia. No, no es mentira, porque si ustedes buscan en YouTube van a encontrar ese video. Ahora, pues miren, hay un texto bíblico que me reafirma que Jesús es el único intercesor entre nosotros y que María no es intercesora. Porque de que María es intercesora es una mentira y una blasfemia que los católicos enseñan a su feligresía. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el libro de Hechos 4, del 11 al 12. Vamos a buscar Hechos 4. Del 11 al 12. ¿Ya? Aquí, ¿cierto? Está hablando el apóstol Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo 2 capítulos antes. ¿Ya? Y se le hace una pregunta y él empieza a contestar acerca, ¿cierto?, de en quién podemos ser salvos y quién es el único intercesor entre nosotros y Dios. Y que no hay ningún otro intercesor entre Jesús y nosotros. Dice lo siguiente. Hechos 4:11 dice, el único nombre sanador. Versículo 11 del capítulo 4. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente por Cristo Jesús. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. Versículo 3. ¿Se dan cuenta? Aquí Pedro está diciendo que Jesús es el único Salvador, y no solo está diciendo que Jesús es el único Salvador, sino que también está diciendo que Jesús es el único intercesor y que no hay otro nombre que se le ha dado a los hombres en quien podamos ser salvos y pueda interceder por nosotros, solamente Jesús. Por lo tanto, ¿cierto? A través de un texto bíblico hemos encontrado, ¿cierto?, que la Iglesia Católica ha metido la herejía, la mentira, de que María es nuestra corredentora, cuando la palabra solamente dice que tenemos un redentor, que es Cristo Jesús, y que también debemos adorar a María. Pero si la palabra dice que no debemos adorar a María, ¿y dónde lo encuentro eso yo? En el libro, ¿cierto?, de Éxodos capítulo 2, Éxodos capítulo 20. Vamos a volver, ¿cierto?, a Éxodos capítulo 20. Éxodos capítulo 20, versículos de 2 al 4, dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, yo soy el único Dios. Dice el versículo 4, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. Punto 1, el cielo. Ni en la tierra, ni debajo del agua. Ya, cierto, quiere decir que nosotros, si el Señor dice que no debemos hacernos imágenes, cierto, de personas santas, o de María, o de San Pedro, o San Expedito, o San José, como dicen las personas, cierto, que se inclinan ante ellas, cierto, y las adoran. Pero ellos dicen no, que nosotros no adoramos a María, solo le hacemos peticiones. Pero ¿qué dice el versículo más abajo? Dice, porque ellos se inclinan y le ruegan a María.
¿Y qué dice el Señor ante estas imágenes? Dice lo siguiente, versículo 5 de Éxodo 20. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y cuando estas personas, cierto, se arrodillan ante esta imagen de María para poder, cierto, pedirle algo, la están honrando, la están adorando. Y si la palabra de Dios en los mandamientos te está diciendo no te inclines a ellas, ¿por qué lo hacen? No tiene sentido esto. Y por eso, mis estimados amigos y mis estimados hermanos, estos versículos, estos 4 versículos, 5 capítulos, 5 libros, demuestran cierto acerca de la falsedad de María que la Iglesia Católica está inculcando en sus miembros, y no solo en sus miembros, sino que también a otras personas que quieren conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, cierto, a través de la Escritura, que Jesús llama madre a aquellos que hacen la voluntad de su Padre, que llama hermanos a los que hacen la voluntad de su Padre, que llama padre, que llama ciertos amigos a los que hacen la voluntad de su Padre. Por eso el Señor, cierto, señalizó a sus apóstoles, quienes iban con él predicando el Evangelio. Y por eso el Señor, cierto, al apuntar a los apóstoles, dijo, estos son mis hermanos, mi madre y mi padre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Solamente esas personas. Y no mencionó a María, porque María en ninguna parte de la Escritura dice que predicó el Evangelio. También, cierto, hemos visto a través del libro de Éxodo, de los 10 mandamientos, cierto, Éxodo 20, 2 al 5, en donde dice, cierto, que nosotros solamente debemos inclinarnos ante Dios y no ante una estatua hecha por un hombre. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor fue castigado por lo mismo. Y aquí, cierto, el mismo versículo que dice que no debemos inclinarnos ante estas imágenes hechas por los hombres, nos certifica, cierto, que los católicos están enseñando una falsa doctrina. Y las falsas doctrinas son características de una secta, de una iglesia contaminada, de una iglesia, cierto, que perdió, cierto, de vista a nuestro Señor Jesucristo, que perdió, cierto, de vista e ignora, cierto, la palabra de Dios, ignora el camino que Dios instauró. Y por lo tanto, en estos tips, cierto, yo les he dado, cierto, algunas características de una secta. Por eso el Señor dijo, si alguno enseñare otro evangelio distinto al que yo os he enseñado, el tal es un falso profeta. Y el falso profeta viene de qué? De una iglesia corrompida. Y la iglesia corrompida, ¿qué es lo que es? Una secta. Y también, cierto, hemos visto en otros textos bíblicos, cierto, donde sale que Jesús nos menciona que la falsedad de María llegaría en estos tiempos. Como dice en Mateo 24, cierto, como ya hemos visto en otros videos, cierto, él enseña acerca, cierto, de los falsos profetas que enseñarían, cierto, herejías y blasfemias en contra de la palabra de Dios y, cierto, tergiversarían y enseñarían un evangelio muy distinto y distorsionado al que el Señor Jesucristo había enseñado. Por lo tanto, hermanos, cierto, quiero terminar este video agradeciendo a Dios, cierto, por la oportunidad que me ha dado, cierto, y la vida que me ha dado. Y también, cierto, ya faltan 2 días para que yo pueda entrar nuevamente a estudiar. Pero eso no va a ser imposibilidad para que yo pueda, cierto, grabar un video, cierto, y subirlo a YouTube, cerca, cierto, porque vamos a continuar con la Iglesia Católica, porque esta es solamente la primera parte. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y vamos a orar, cierto, para que Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar y que espero que esta predicación, cierto, a muchos de ustedes les pueda abrir, cierto, la mente y el corazón para que recuerden, cierto, esta palabra de que tienen que verificar en la escritura si lo que dice el predicador es tal cual como está en la escritura, o si la interpretación es tal cual como lo dice el predicador. Si usted ve que la escritura no es lo que está diciendo el predicador, si usted ve cierto que la interpretación que le está dando el predicador no es la misma que le está enseñando a usted la escritura al estudiarla,
aléjese. Cuidado. ¿Por qué? Porque el predicador está enseñando algo que no es bíblico, que está usando el texto fuera de contexto. Está dando otra interpretación, la cual realmente no es y son características, ¿cierto?, de una secta. Que Dios pueda bendecirnos, ¿cierto? Y vamos a orar para que Dios pueda bendecirnos en este momento. Gracias, querido Dios, por tu palabra, Señor, porque nos ha enseñado acerca, ¿cierto?, de las falsedades sobre María, en el cual se dice que debemos adorarla porque es Madre de Dios, pero nosotros entendemos a través de tu palabra y de los textos que hemos visto, de que María solamente fue un instrumento de Dios para tener al Hijo de Dios porque era una persona justa y santa. Pero que en tu palabra, Señor, dice que solamente debemos adorarte a ti y también que solamente el único intercesor entre tú y nosotros es el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos la luz de la verdad para que no podamos ser engañados y mucha gente tampoco sea engañada. Gracias, querido Dios, y que este mensaje pueda alcanzar a muchos más para que puedan abrir sus ojos y salgan de allí para no ser partícipes de los pecados de esa gente y su castigo. Gracias por todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a estar viendo en un próximo video, yo creo que en unos par de días más, porque ya se acercan mis clases, así que voy a estar un poco ocupado, pero no los voy a dejar sin video. Que Dios pueda bendecirlos y los despido en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Chao, chao, hermanos.